En 2020, cuando la pandemia todavía causaba todo tipo de caos, comencé a conducir para Uber para llegar a fin de mes. Me despidieron de mi trabajo en el comercio minorista y necesitaba ingresos rápidos. Lo bueno de los trabajos de transporte compartido es que ves todo tipo de gente, especialmente cuando trabajas en la noche como yo. Hubo encuentros incómodos, pasajeros ebrios, conversaciones extrañas, pero nada de eso se compara con lo que pasó una noche de viernes en octubre. Eran un poco pasadas la medianoche y acababa de dejar a alguien en un hotel en las afueras de la ciudad. Mi app sonó casi inmediatamente con una nueva solicitud. El lugar de recogida estaba a unos 6 minutos frente a una bolera que era parte de un centro comercial. Algo bastante normal. El nombre en la solicitud era Derek. Lo acepté y comencé a dirigirme hacia allá. El área estaba tranquila cuando llegué, solo unas pocas luces tenues del estacionamiento, ningún auto a la vista y la bolera parecía cerrada. Pero había un hombre parado solo bajo una de las luces con una sudadera gris con capucha y jeans. Era alto, quizá 188 con las manos en los bolsillos, la cabeza bajada como si mirara sus zapatos. Cuando llegué, me miró, pero no saludó ni se movió. Bajé la ventanilla y pregunté: «¿Eres Derek?». Asintió lentamente, se acercó y se sentó en el asiento trasero detrás de mí. Empecé el viaje y le pregunté si el destino que tenía la app era correcto, una dirección a unos 20 minutos en un barrio residencial al que nunca había ido. Él dijo con voz tranquila: «Sí, eso es correcto». Recuerdo que pensé que sonaba un poco raro, no borracho, ni drogado, solo con una expresión plana, sin emociones. Pero en ese momento no le di mucha importancia. Conduje, y él no dijo nada durante 5 o 6 minutos. Lo miraba de vez en cuando en el espejo retrovisor, y cada vez él miraba hacia adelante, no por la ventana, ni su teléfono, solo hacia la parte trasera de mi cabeza. Intenté romper el silencio preguntando cómo iba su noche. Hizo una pausa y dijo: «Solo necesitaba salir de allí». Le pregunté de dónde. Dijo: «No importa». Así que no insistí. Condujimos un poco más, unos 15 minutos, cuando me di cuenta de que nos acercábamos al destino. Un lugar muy aislado, sin farolas, con grandes jardines y muchos árboles. Al acercarnos, de repente se inclinó hacia adelante y dijo: «En realidad, puedes entrar por esa entrada». Señaló una casa a la derecha. La casa estaba oscura, sin luces dentro ni fuera, parecía vieja y abandonada. El jardín estaba crecido y la pintura se estaba descascarando en el exterior. No había coche en la entrada. Le pregunté: «¿Es tu casa?». Y dijo: «Solo entra». Dudé, pero giré y entré por la entrada. Me detuve cerca de la puerta principal y puse el freno de mano. Él no salió. Lo miré y pregunté: «¿Todo bien?». Él miraba la puerta principal y dijo: «Espera aquí». Bajó y empezó a caminar hacia la casa, pero no hacia la puerta principal. Rodeó el edificio y desapareció de mi vista. Me quedé sentado unos 2 minutos intentando decidir qué hacer. El viaje técnicamente seguía activo. No quería irme y arriesgarme a una penalización, pero sentía que algo no estaba bien. Mi instinto me decía que ese tipo no solo iba a entrar a buscar algo. Finalmente terminé el viaje manualmente, lo marqué como completado y empecé a salir marcha atrás. Pero antes de poder poner la reversa, lo vi volver rápido hacia el coche. Tenía las manos vacías y una expresión extraña, como si estuviera enojado o excitado. Desbloqueé las puertas porque no quería provocar un enfrentamiento, pero algo en mí gritaba que no lo dejara entrar. Abrió la puerta trasera, entró y dijo: «Llévame al otro lugar». Le pregunté: «¿Qué otro lugar?». Él dijo: «Solo conduce, yo te diré». Dije: «Tienes que ponerlo en la app». No respondió, solo me miró en el espejo. Repetí: «No puedo llevarte a ningún lado si no lo pones en la app». Él no dijo nada. Después de unos segundos me dijo que condujera de vuelta al lugar donde me subí. No quise discutir y comencé a regresar al centro comercial. Durante todo el trayecto sentí una presión en el coche. No hablaba, pero podía sentir que me observaba. Los pelos de mis brazos se erizaban. Seguía mirando la parte trasera de mi cabeza. En un momento intenté aliviar la tensión y dije: «Noche dura». Él respondió: «¿Se puede decir eso?». Pregunté si todo estaba bien y dijo: «Todavía no». No hice más preguntas. Al llegar al centro comercial, estacioné bajo la misma luz donde lo recogí.
Pero antes de que pudiera decir algo se inclinó hacia adelante y preguntó: ¿Alguna vez te has preguntado cómo vas a morir? Me quedé paralizado, reí incómodo. Y dije: no es algo en lo que realmente piense. Él no rió, se recostó en el asiento, y después de unos segundos, dijo: yo pienso en eso todo el tiempo. Luego abrió la puerta y salió sin decir palabra. No cerró la puerta de inmediato, permaneció allí un instante, medio dentro y medio fuera del coche. Me miró y dijo: esta noche recogiste a la persona equivocada. Cerró la puerta y se alejó en la oscuridad detrás de la bolera. Me quedé allí un minuto, demasiado asustado para moverme. Finalmente conduje a casa revisando constantemente mis espejos. Al llegar revisé los detalles del viaje nuevamente. Algo estaba mal. El nombre había cambiado. Ya no decía Derek, estaba en blanco. Sin nombre, sin foto de perfil, sin historial del viaje. Como si el viaje nunca hubiera ocurrido. Contacté al soporte de Uber para reportarlo, pero me dijeron que los datos del viaje no estaban disponibles. Dijeron que eso pasa a veces si la app se bloquea, o si el pasajero cancela a mitad del viaje. Pero sé lo que vi. Sé que completé el viaje, que el hombre subió y bajó de mi coche, y que dijo lo que dijo: esta noche recogiste a la persona equivocada. Nunca lo volví a ver, y espero no verla nunca más. Pero cada vez que recibo un aviso en un estacionamiento poco iluminado, o tengo un pasajero silencioso en el asiento trasero, recuerdo esa noche y esa sensación de que algo terrible pudo haber pasado, que quizá cambió de opinión en el último segundo, o que nunca tuvo intención de hacer nada, solo quería asustar a alguien. Pero aún me pregunto qué quiso decir, y si alguna vez encontró el coche correcto. En 2021, cuando trabajaba a tiempo completo conduciendo para Uber, vivía en una ciudad que recibía muchos turistas, especialmente en verano, por lo que las ganancias de viajes compartidos podían ser decentes si eras constante. Trabajaba principalmente de noche, parcialmente porque soy noctámbulo y también porque hay menos tráfico y mejores propinas de pasajeros ebrios que regresan de los bares, propinas de pasajeros ebrios que regresan de los bares. La noche en que esto sucedió era alrededor de las 1:30 am, una noche típica de sábado. Acababa de dejar a un grupo de estudiantes universitarios que no dejaban de gritar en la parte trasera de mi coche, así que me alegró recibir una solicitud que parecía más tranquila. El nombre decía Yo Cristiané, y el lugar de recogida era una callecita lateral justo al lado del centro de la ciudad. Lo raro era que el PIN estaba en una zona extraña, no cerca de bares ni apartamentos, sino más bien cerca del patio trasero de un viejo centro comercial, pero pensé que tal vez era solo un mal marcador GPS. Eso pasa a veces. Llegué y vi a un hombre parado en la esquina con sudadera con capucha y jeans mirando hacia su teléfono. Me estacioné y dije: Dewa. Y él asintió y se subió atrás sin decir mucho. No olía a alcohol ni hablaba arrastrando las palabras, parecía sobrio y simplemente muy callado. No dijo hola, ni respondió cuando le pregunté cómo iba la noche. Algunas personas no son muy habladoras, así que no le di mucha importancia. Comencé el viaje, y el destino estaba en el lado opuesto de la ciudad, a unos 25 minutos, en un barrio suburbano, al que había ido una o dos veces. El problema era que estaba bastante oscuro allí, con algunas zonas sin farolas, bastante aislado. Noté a los 5 minutos que Christian tenía el teléfono en la mano, pero no estaba enviando mensajes, ni llamando. Tenía la linterna encendida, apuntando un poco hacia arriba, hacia mi asiento. Le pregunté medio en broma: Eda, ¿todo bien ahí atrás? Él solo murmuró de así yo, y apagó la linterna. Los siguientes 20 minutos fueron un silencio absoluto, solo el zumbido del motor, y una tensión rara creciendo en el coche. No sé cómo describirlo, algo se sentía mal en ese tipo, no amenazante, pero definitivamente inquietante, como si no estuviera realmente presente. Llegamos al barrio, y seguí el GPS hasta la casa, pero al acercarnos noté que estaba completamente oscura, sin luces en el porche, ni dentro. Pregunté: ¿es aquí? Christian no respondió, solo se quedó sentado. Me giré, y lo miré, repetí un poco más alto: Eda, aquí es yo. Él miró más allá de mí por la ventana. Repetí por última vez y finalmente asintió. Aparqué, y le deseé buenas noches. Él no se movió, solo se quedó allí.
Pregunté de nuevo y día. ¿Estás bien, yo? Finalmente alcanzó la manija y salió. Pero no cerró la puerta, solo se quedó parado afuera con la puerta abierta y mirando hacia la casa. Me quedé esperando unos segundos, luego 20, luego, un minuto completo. Estaba a punto de decir algo cuando de repente se volteó, me miró a través de la puerta abierta y dijo: necesito regresar ya. Parpadeé y pregunté: ¿regresar a dónde? Oh, él dijo con voz plana y sin emoción: ¿a dónde me recogiste? Oh. No supe qué decir. Ese era un viaje de 25 minutos, y no era como si pudiera simplemente dar la vuelta. Le dije que tendría que pedir un nuevo viaje, pero solo me miró suplicándole: por favor, necesito regresar yo. Le dije otra vez: tienes que solicitarlo en la PO. Entonces dijo algo que me puso la piel de gallina. Egano. ¿Puedo? Todavía no se han ido. Oh. Mi única respuesta fue: Eda. ¿Quiénes no se han ido? Oh, no respondió. Solo se quedó allí todavía, sosteniendo la puerta abierta y respirando fuerte. Empecé a sentirme seriamente incómodo, y dije: de un momento esta mira. No puedo iniciar un nuevo viaje a menos que lo solicite sea. Me miró por un segundo más, y luego se alejó lentamente cerrando la puerta. Caminó hacia la casa aunque estaba completamente a oscuras, y parecía vacía. Esperé hasta que llegó al porche, y me fui. En la esquina, terminé el viaje en la app, y empecé a regresar al centro. A un par de cuadras me detuve en una estación de servicio abierta 24 horas para ir al baño y comprar un trago. Aparqué al lado del edificio, entré, y salí unos 4 minutos después. Cuando volví al coche, sentí como si mi cerebro se cortocircuitara. Christian estaba sentado en el asiento trasero, misma sudadera y misma expresión. Pensé que había cerrado con llave, pero de alguna manera estaba dentro. Abrí la puerta del conductor y me metí lentamente manteniendo los ojos en él a través del espejo. Le pregunté cómo había vuelto a entrar. Solo dijo: llévame de vuelta. O. Dije que voy a llamar a la policía, y saqué mi teléfono. Entonces se inclinó lo suficiente para oír su respiración, y dijo: todavía están en la casa. Yo no sé por qué no llamé a la policía. Algo en cómo lo dijo me hizo pensar que estaba teniendo algún tipo de episodio. Seguí la corriente, y pregunté: ¿de quién es la casa? Yo, y él dijo: acá de mis padres. O. Le pregunté si todavía vivía allí, y dijo: de Onom. Maso. Eso me puso la piel de gallina. Empecé a conducir lentamente de vuelta al lugar donde lo recogí. Cada parte de mí gritaba que no lo hiciera, pero no sabía qué más hacer. Cuando nos acercábamos empezó a respirar más fuerte, se balanceaba un poco en su asiento. En un momento susurró: todavía están ahí, no se irán sin importar lo que haga. Cuando llegamos a la casa, seguía sin luces, sin señales de nadie. Bajó sin decir nada, caminó hasta la puerta y se quedó parado. No tocó ni nada, solo quedó quieto. Esperé quizá 30 segundos, y me fui asegurándome de que todas las puertas estuvieran cerradas. Conduje 3 cuadras, aparqué bajo una farola, y me senté 10 minutos tratando de procesar lo ocurrido. Dudé en llamar a la policía, pero ¿qué diría? Que un tipo entró 2 veces en mi coche y dijo cosas raras. No había delito técnico por lo que sé. Así que me fui a casa sin dormir esa noche. Al día siguiente reporté el viaje a Uber, y honestamente me arrepentí de no haber llamado a la policía, porque tal vez estaba enfermo y necesitaba ayuda. Espero que no haya lastimado a nadie. Quién sabe si esa casa era en verdad la de sus padres, o si solo estaba en un episodio maníaco. Soy una chica de 18 años que vive sola en su apartamento con su perro. Vivo a unas 13 kilómetros fuera de la ciudad, así que a veces pedir comida a domicilio es complicado. Nunca pensé que Uber Eats pudiera ser peligroso. Se escuchan historias, pero nunca creí que me pasaría a mí, al menos eso pensaba. Un viernes por la noche estaba limpiando mi apartamento preparándome para que viniera mi novio. Estamos en una relación a distancia y solo nos vemos los fines de semana, así que suelo limpiar antes de que llegue el sábado. Llevaba unas 2 horas limpiando cuando pasaron las 6 de la tarde y tenía hambre. No quería ensuciar platos que acababa de limpiar ni la cocina, así que decidí pedir comida para evitar ensuciar más. Hice el pedido
y recibí la notificación de que el repartidor venía en camino, conduciendo un Honda Fit Sport blanco. Vivo sola, y tengo configuradas instrucciones para entrega sin contacto dejando la comida en la puerta. Estaba viendo la tele en el salón cuando llegó la notificación de que la comida estaba entregada. Me levanté rápidamente hambrienta, y al abrir la puerta no había nada. Pensé que podría haberla dejado en la puerta equivocada, pero revisé todas las puertas, y no había comida en ninguna. Me disponía a enviarle un mensaje cuando alguien llamó a mi puerta. Era mi vecino con mi comida en la mano. Me dijo: «Hola, perdona. Recogí tu pedido del repartidor, porque estaba mirando por tus ventanas, y no sabía qué hacía». Le agradecí y me pregunté qué había ocurrido. Volví a entrar, comí, y vi una película, luego me preparé para dormir. Me duché, apagué la tele, cerré bien las puertas, y me acosté. Llamé a mi novio y finalmente me dormí. Me desperté varias veces en la noche, porque mi perro gruñía hacia la ventana o la puerta trasera. Mi perro no es grande ni aterrador, pesa 2,5 kilos, pero su gruñido asusta. Logré calmarlo y que se durmiera, pero no pasaron ni 15 minutos cuando golpes fuertes sonaron en la ventana. El perro empezó a ladrar, gruñir y gemir. No podía moverme en la cama. Me tapé la cabeza con las sábanas dejando solo una abertura para poder ver la ventana. Llamé a la policía y expliqué en voz baja que alguien estaba en mi terraza y que mi ventana no cerraba bien, se podía subir fácil. Me indicaron cambiarme a otra habitación y que la policía llegaría pronto. Corrí a la cocina y cogí un cuchillo esperando ver luces rojas y azules o escuchar sirenas. Pareció una eternidad. Miré por la ventana y no esperaba ver lo que vi: el coche del repartidor de Uber. Estaba estacionado enfrente de mi apartamento. Al abrir la puerta de mi apartamento, hay un gran terreno abierto a la izquierda que se usa para aparcar remolques y para que jueguen los perros. Estaba allí, aunque no vi a nadie dentro. Junté las piezas y pensé: está en mi terraza, la policía llegó finalmente, apenas podía hablar, temblaba y lloraba. Expliqué a un oficial lo sucedido mientras otro revisaba mi terraza justo debajo de mi ventana. Otro oficial revisó su coche que seguía en el terreno, pero él no estaba dentro. Los 2 policías volvieron y le dijeron al oficial que hablaba conmigo que habían encontrado huellas en la terraza, que estaba muy lodosa porque había llovido la noche anterior. Entré en pánico, no solo porque eso no es lo que quieres escuchar, sino porque si el hombre no regresó arrestado con la policía ni estaba en su coche, ¿dónde estaba? Mi vecino salió para saber qué pasaba, y los policías le explicaron la situación. Entonces, contó cómo recogió mi pedido antes ese día, y me invitó a dormir en su apartamento esa noche, si eso me hacía sentir mejor. Curiosamente rechacé la oferta. Cuando todos los policías se fueron, volví a mi apartamento pensando que todo había terminado. Me tomó unas horas sentirme lo suficientemente cómoda para dormirme, pero a las 2 de la madrugada me despertaron golpes en la puerta principal y escuché a la policía. No podía creerlo. Me levanté y fui a la puerta con miedo de abrirla. Era la mujer con la que había hablado antes, que me explicó que los policías se habían quedado escondidos en mi apartamento para vigilar por si el hombre regresaba a lo que sucedió. Lo atraparon acercándose a mi puerta principal pensando que iba a intentar entrar. Mi corazón se hundió al escucharla decir eso. Me explicó que fue arrestado y que ya no tengo que preocuparme más por él. Le di las gracias y volví a intentar dormir, pero no pude. Desde entonces ya no pido Uber Eats cuando estoy sola en casa. Tenía 26 años en ese momento, y soy hombre. Estaba en Washington, D.C. de vacaciones visitando a mi entonces prometida, a quien llamaré Sara para la historia. La visita era para la graduación de su entrenamiento básico, un evento importante para su familia, y ella me pidió que estuviera allí, así que dije ¿por qué no? Y reservé el vuelo para llegar aproximadamente una semana antes que su familia, para que pudiéramos pasar tiempo solos antes de que ella estuviera ocupada con todos. Ella se quedó conmigo en el hotel durante ese tiempo, y finalmente decidimos explorar algunos de los sitios históricos cercanos que Washington ofrece. Nunca había estado allí, así que la idea me interesó, y una vez llegamos pasamos alrededor de 4 horas caminando, viendo lugares como el Lincoln Memorial, el monumento a Washington, el edificio del Congreso
y la Casa Blanca. Fue una experiencia emocionante para mí ver todos esos sitios, ya que me perdí un viaje escolar en la secundaria para visitarlos. Sara parecía apreciar mi interés, y realmente disfrutamos el día. Cuando decidimos que ya habíamos caminado suficiente y estábamos listos para regresar al hotel, usamos la app de Uber para solicitar un viaje. Ya la habíamos usado para llegar sin problemas, así que decidimos usarla nuevamente para regresar. Sara hizo la solicitud en su teléfono mientras yo me sentaba a la sombra esperando. Estaba bastante cansado después de tanta caminata y podía sentir que mi cuerpo necesitaba una larga siesta en el hotel. Después de unos 10 minutos, un auto se detuvo frente a nosotros al borde de la calle, y Sara me hizo una seña indicando que ese era el coche, pues no era un lugar de estacionamiento ni un sitio donde un automóvil normalmente se detendría solo. Me levanté y la seguí hacia el auto, donde ella abrió la puerta trasera y entró preguntando al conductor: «Uber para Sara», y él asintió levemente sin decir nada, así que la seguí y cerré la puerta detrás de mí. Mirando atrás me doy cuenta de lo estúpidos que fuimos ambos al no pedir el nombre del conductor, ni verificar que el auto coincidía con el de la app. Yo no tenía acceso a esa información, y fue Sara quien hizo la solicitud, por lo que no se me ocurrió hacerlo. Sentados en la parte trasera de una minivan gris, el conductor no dijo una palabra ni nos saludó, cosa que me pareció extraña, porque cualquier otro conductor que he tenido al menos me dice hola o confirma mi nombre, pero este simplemente empezó a conducir sin más que un asentimiento cuando Sara le preguntó si era nuestro Uber. Me pareció raro, pero estaba cansado y no quería entablar conversación. Recosté mi cabeza y cerré los ojos hasta que sentí un toque en mi brazo por parte de Sara, tras apenas 5 minutos de viaje. Abrí los ojos y la vi preocupada sin hablar, señalando su teléfono, que mostraba la ruta que el Uber debía tomar para llevarnos al hotel, y no tardé en darme cuenta que íbamos en dirección completamente contraria a la indicada. Poco después el rostro de Sara palideció al recibir una notificación de que nuestro Uber había llegado, seguida por un mensaje del conductor, preguntando dónde estábamos. Mi corazón se hundió en el estómago. Entonces entendí lo tontos que habíamos sido por no verificar el auto, ni el conductor. Antes de subirnos, la foto en el teléfono de Sara no coincidía con el conductor, y sabía que estábamos en una situación peligrosa. Miré lentamente al conductor sin decir nada. No sabía cuáles eran sus intenciones ni de qué era capaz, y sinceramente no quería averiguarlo. Sabía que debía sacar a Sara y a mí de ese auto. Me incliné hacia adelante y le dije que habíamos cambiado de opinión y que estaríamos bien quedándonos donde estábamos, intentando sacarnos sin alertarlo de que sabíamos lo que pasaba. Me miró por primera vez directamente a través del espejo retrovisor desde que entramos. Me sostuvo la mirada sin decir palabra durante lo que parecieron minutos, pero que probablemente fueron solo 10 segundos, sin detener el auto ni responder, y simplemente continuó conduciendo como si nada hubiera pasado. Mi paciencia se agotó y saqué mi navaja, abrí la hoja sin perder un segundo y le dije: «Sé que no eres nuestro conductor Uber, no sé qué planes tienes aquí, ni qué piensas hacernos, pero tengo un cuchillo, y si no detienes el auto de inmediato, no dudaré en usarlo». Sus ojos me miraron rápido otra vez en el espejo, y supe que vio el cuchillo firmemente agarrado en mi mano. Detuvo rápidamente la minivan y escuché las puertas desbloquearse. Sara y yo no perdimos tiempo y salimos corriendo. En cuanto estuvimos fuera, el hombre aceleró lejos. Tomamos un momento para calmarnos. Sara tuvo un ataque de pánico y yo trataba de comprender lo que acababa de ocurrir. Ella sacó su teléfono rápido para avisar a nuestro verdadero conductor, Uber, informándole nuestra ubicación y preguntando si podía recogernos. El conductor real llegó en minutos, y esta vez nos aseguramos de que era el correcto. Le contamos todo lo que pasó, y fue entonces cuando nos informó algo que me heló la sangre. Había múltiples reportes recientes de personas que se hacían pasar por conductores Uber en la zona, lo que les permitía encontrar turistas y gente local que no pensaba 2 veces antes de subirse, pensando que era su Uber. Muchas personas habían desaparecido, y él solo podía asumir lo peor. Nos dijo que tuvimos suerte de darnos cuenta a tiempo y de no alejarnos del punto donde nos recogieron, probablemente la única razón por la que aquel hombre nos dejó ir, además del hecho de que estaba armado.
Volvimos al hotel sin problemas y reportamos rápidamente el incidente a la policía, dando la mejor descripción posible del hombre y el vehículo. Y nos dijeron que nos llamarían si encontraban algo. Nunca volvimos a saber de ellos, así que asumo que el hombre no fue arrestado ni encontrado. Y eso me preocupa porque podría estar aún haciendo lo mismo a otros. Después de todo me di cuenta de lo tontos que fuimos por no verificar el auto antes de subir. Pero que esto sirva de advertencia para todos: siempre verifica tus conductores Uber y mantente alerta de tu entorno.